La carta a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer 12, y vamos a leer del 6 al 10. Segunda de Corintios 12, del 6 al 10. Va a aparecer ahí en la pantalla, pero los que lo puedan buscar, lo pueden ir buscando. Los que quieran resaltar en el celular, pueden resaltar en el celular. Y todavía escucho hojas pasar, qué bueno. Estoy viendo jóvenes con Biblia, qué importante eso. No con el celular, sino con la Biblia de papel, qué bien. Doble bendición para ellos, amén. Listo, dice allí el Señor, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero más tengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. ¿Lo volvemos a leer? Sí, vamos a volverlo a leer. Está larguito, pero quiero que le pongamos cuidado porque vamos a basarnos en ese pasaje todo este tiempo, esta mañana, de aquí hasta la 1 de la tarde más o menos que terminamos. Porque si quisiera gloriarme, está hablando Pablo, le está hablando a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, a la iglesia de Corinto, dice, si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Y uno lee ese pasaje y uno dice, a ver, eso está como complicado. O sea, Pablo está hablando, Pablo acaba de empezar a hablar con la iglesia de Corinto en ese pasaje 12, en el capítulo 12, y le está diciendo que alguna vez fue al cielo, que estuvo en el tercer cielo y que recibió unas grandes revelaciones de parte de Dios, pero que no le está permitido contarlas, y que para que no se enalteciera por lo que había recibido, por la revelación tan grande que había recibido, el Señor había colocado una espina, dice esta versión, otras versiones dicen un aguijón, pero la palabra que quiere que se traduce y que estoy investigando es más una estaca, se refiere no a una espina o a un aguijón, sino a una estaca clavada en su carne, es algo que va más allá del simple chuzoncito, sino es algo que de verdad lo podía sentir Pablo. Y encontramos que ese aguijón puesto allí en la vida de Pablo estaba con un propósito, pero encontramos además que el aguijón no lo puso el Señor, dejó que lo colocara Satanás para recordarle algo a Pablo. Y entonces empezamos a entender cosas allí que están pasando. Además Pablo dice que oró, pero que no fue escuchada su oración, sino que fue escuchada, pero fue respondida de otra manera. Y vamos a entrar a mirar todo eso que está ocurriendo en esta parte, de este pasaje, porque seguramente el Señor tiene algo para nosotros el día de hoy a través de este tiempo, a través de este momento en que nos cuenta de un aguijón en la carne de Pablo. Lo primero que dice ahí es un aguijón lo que le está estableciendo, lo que está el Señor permitiendo en la vida de Pablo, ¿cierto? Y está poniéndoselo en la carne, no es en el alma ni en el espíritu. Recordemos que tenemos nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y este cuerpo es la carne, y cuando la Biblia habla de carne se refiere a nuestra humanidad, pero también a nuestra inclinación hacia el pecado. Entonces, cuando hablamos de las obras de la carne, esta que hay en Gálatas 5, 19 al 21, lo voy a leer, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la parte de la carne que tiene que ver con el pecado. Existe otra parte de la carne que tiene que ver con nuestra naturaleza humana, nuestra condición de humanos imperfectos. Y cuando el Señor está hablando allí que le permitió un aguijón a Pablo en la carne,
no se refiere básicamente al pecado, sino se refiere a esa humanidad que tiene él. La discusión es bastante amplia, teológicamente hablando, de cuál es ese aguijón. Y ahora vamos a mirar un poquitico las probabilidades de acuerdo a lo que dice la Escritura, que podría ser el aguijón de Pablo, pero que igual no hay certeza de lo que es. Simplemente era algo importante y era un recordatorio que tenía Pablo para que, dice la palabra, no se enalteciera, es decir, no se enorgulleciera. Ese era el propósito que existía allí. ¿Por qué colocado en la carne? Porque tenía que ser manifiesto lo que estaba pasando con Pablo. A ver, las cosas internas las disimulamos muchas veces, los procesos en nuestra alma muchas veces los ocultamos y no se ven. Pasamos por encima de ellos de una forma más fácil. Y si estamos hablando de algo espiritual, pues es algo mucho más interno. Y entonces el propósito del Señor era que Pablo tuviera presente el aguijón. ¿Y dónde puede estar más presente el aguijón que en nuestra humanidad, en nuestra carne, en lo que se ve, en lo que se puede manifestar? Pero el propósito del Señor era que Pablo estuviera consciente de lo que estaba pasando en su vida, en su humanidad. Y por eso se lo puso en la carne, no se lo puso en el alma porque había podido colocar una aflicción en su alma. ¿Cuántos han estado afligidos en el alma aquí alguna vez? Muy poquitos, todos bien gozosos, felices, encantados de la vida, ¿cierto? El alma se aflige, el espíritu se aflige. Pero el Señor quiso afligir el cuerpo, la carne de Pablo con el propósito que fuera algo más evidente que lo que estaba pasando en su interior. Aguijones en la carne es algo que quiero que pensemos a medida de que desarrollemos esta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que el Señor quiere transmitir el día de hoy. Porque podemos empezar a pensar que también podemos tener aguijones, estacas o, como dice esta versión, ¿cierto? Espinas en nuestra carne, con algún propósito que el Señor haya permitido que estén puestas allí. Era para impedir que se enalteciera, es decir, para que Pablo no se me ponga muy orgulloso, ¿sí? Porque además Pablo era un hombre orgulloso antes de convertirse al Señor. Recuerden que era un muy buen estudiante del mejor de los maestros que había en ese entonces, de Gamaliel. Era una persona que tenía una proyección de vida para llegar al Sanedrín, al cuerpo gobernante de Israel. Era un sacerdote, era hijo de familia de sacerdotes, no era pobre, era rico. Y eso lo mantenía allí con ese estatus de poder que perdió cuando se encontró con el Señor. Y para que no volviera a aparecer ese estatus, el Señor le recordó que a pesar de que iba a ser ese apóstol, de que ya estaba escribiendo las cartas, ¿cierto? Que ya tenía una injerencia importante dentro de la iglesia de Cristo, no solamente la iglesia de Jerusalén, sino que ya empezaba a mostrar su perfil para llevar la palabra también a los gentiles y abrir la iglesia en Antioquía, de donde partió hacia acá. El Señor le dijo, le voy a colocar algo para que no se me ponga orgulloso, para que no aparezca otra vez ese orgullo, porque tal vez la debilidad de Pablo, una de las debilidades podría ser ese orgullo. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Y quiero que guardemos ahí en alguna partecita la palabra gracia, que la vamos a mirar luego. Porque el Señor dice que por gracia, ¿sí?, da gracia a los humildes, es decir, le da algo a los humildes. Y Pablo era alguien que había sido orgulloso, que ahora era humilde, pero y el Señor lo necesitaba en esa humildad. Necesitaba que su ministerio fuera un ministerio de una persona humilde. Y a través de las cartas de Pablo vemos cuántas veces él se rebajó, ¿cierto? Se puso al nivel de todo el pueblo para que escucharan verdaderamente la palabra y no quiso enmarcarse en el llamado apostólico que tenía y en la injerencia que estaba teniendo sobre la iglesia en ese momento. Ya podemos empezar a pensar en nosotros. El Señor le dijo a Pablo, no quiero que seas orgulloso y te voy a colocar algo ahí para que te detenga a ser orgulloso, para que no te enaltezcas. Y podemos mirarnos a nosotros, ¿qué puede estar colocando el Señor que nos mantenga en una posición? Porque si llegara a pasar de nosotros algo, de lo que tenemos, podríamos salirnos del camino del Señor y podríamos llegar a pecar también. ¿Qué pasaría? ¿Cuántos temerosos hay aquí? ¿Hay alguno que tenga temor? No de Dios, sino temor, que le asusten las cosas, que le asusten los aguaceros, los temblores, los carros, la inseguridad del futuro, ¿sí? Aquí todos somos valientes. Bueno, amén. Pero ¿qué pasaría si a alguien el Señor le quita el temor, ¿cierto? Y le da mucho valor. ¿Qué pasaría con esa persona que se volvería una persona más arrojada, ¿cierto? Más osada y podría terminar perjudicando su vida o la vida de otros? ¿Qué pasaría si el Señor
te saca de la condición económica en la que estás, porque muchos quieren, ¿cuántos quieren tener más? Oiga, esta iglesia está a punto de irse para el cielo. ¿Sí? Estamos a punto, yo creo que de mañana no pasamos si seguimos así. Y queremos más, y le pedimos al Señor más, pero el Señor nos tiene ahí, como dicen aquí, aguantaditos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de pronto nos da más, pues como ha pasado con algunos, que les dio más, y se olvidaron del Señor. Y entonces los tiene aguantados, ¿cierto? Y está el Señor con un aguijón que tiene por ahí, porque si se ponen a escuchar, si oran al Señor y el Señor escucha esa oración y les responde, se pueden olvidar del Señor. Y podría ser que alguien que sea débil en alguna cosa y el Señor le quite la debilidad, pase lo mismo. Las personas que son muy tímidas, si les quitan la timidez, ¿cierto? De pronto se vuelven demasiado extrovertidas y el Señor dice, no, yo lo prefiero tímido ahí porque es que tímido me sirve más. Eso es lo que estaba pasando con Pablo. Pablo tenía el problema del orgullo, de enaltecerse, y el Señor le dijo, no, yo lo quiero humilde, así es de que le va a recordar, le va a poner algo ahí para que se acuerde que no tiene que enaltecerse. Vemos las cosas, el aguijón y el problema en la humanidad de la persona. Ahora, podemos identificar nuestro problema tal vez. En este momento ya podemos ver con el ejemplo, lo que hemos hablado, si tenemos alguna condición que si el Señor nos la quitara de pronto nos apartaríamos del Señor o entraríamos en pecado o algo por el estilo. Porque tenemos que irnos revisando conforme a la luz de la palabra porque hay un propósito en lo que el Señor nos habla. Tenemos que irnos ubicando dentro del contexto lo que el Señor quiere decirnos el día de hoy. Y si es así, podemos empezar a revisar si hay algún aguijón que nos tiene ahí teniditos para que no pasemos a esa situación, para que no nos vayamos más allá de lo que el Señor quiere y espera de nosotros, como ocurrió con Pablo. En la obra del Señor no fue para Pablo simplemente, la obra del Señor está para nosotros también. Y lograr comprender lo que pasa con Pablo puede hacer que logremos comprender lo que pasa con nosotros en nuestra vida el día de hoy. Dice el Señor que le partó un mensajero de Satanás. Y empiezan a decir, Dios permitió que le llegara un mensajero de Satanás a Pablo. Pero no es la primera vez que ocurre, porque vamos a ir a Job, ¿cierto? Vamos a leer Job 1, del 9 al 12. Dice allí, Satanás respondió al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor y actuó sobre Job. Y más adelante le terminó de completar porque le afectó su salud también. Dios permite que Satanás obre en nosotros. Hay un permiso, dice allí en Job, y hay un permiso, dice allí en Pablo, cuando nos habla en la carta a los Corintios. Satanás tiene permiso de actuar en nosotros con un propósito, siempre, porque si es Dios el que lo permite, hay un propósito. Entonces Satanás puede estar actuando en mi vida para probar quién soy yo, como le pasó con Job, y su fe, que fue victoriosa ante los ataques de Satanás. O puede pasar como está pasando con Pablo, donde Satanás está orando, hay un mensajero de Satanás que está orando en la vida de Pablo para que no se salga de lo que el Señor tiene presupuestado para su vida, no se extravíe de los caminos del Señor. ¿Me voy dando a entender? ¿Están recibiendo para ustedes esa palabra? El mensaje de Satanás está definido. ¿Sí? Si vemos en Job, el Señor le dijo, puedes hacer esto hasta aquí. Si vemos en Pablo, le dijo, puedes hacer esto con este propósito. Satanás puede orar en nosotros con un propósito porque el Señor tiene algo para nosotros. Y entonces dicen, es que nosotros no podemos ser tocados por Satanás, y encontramos a un hombre de Dios en el Antiguo Testamento y a un hombre de Dios en el Nuevo Testamento oprimidos por Satanás. La opresión de Satanás era fuerte en Pablo. Y vamos a seguir leyendo lo que está pasando allí, ¿cierto? Dice, un mensajero, dice allí, vamos a la carta, voy a leer directamente el versículo inicial, ¿cierto? Dice acerca de esto, dice, una espina en la carne, mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca, que lo golpee.
¿Mm? Y qué bueno poder entender que el mensajero que le mandó el Señor, que permitió el Señor para que estuviera en la vida de Pablo, lo castigaba. O sea, cuando hablamos de abofetear, es una aflicción física en el caso de Pablo, igual material en el caso de Job. Fueron afligidos por Satanás. La diferencia entre Job y Pablo es que lo de Job pasó. El Señor le puso una tarea, le dejó la tarea a Satanás hasta donde quiso, y luego de que terminó el ataque, salió victorioso Job, el Señor le retribuyó lo que había perdido en los ataques de Satanás. Mientras que si leemos lo que está hablando Pablo, está diciendo, un mensajero que me abofetee, no que me vaya a abofetear por un momento, sino fue algo constante en la vida de Pablo. Fue algo que el Señor permitió, pero lo permitió toda su vida. No fue cosa del momento ni nada por el estilo. Pablo se veía acosado por esa situación. Por eso les digo, ahorita vamos a leer unas posibilidades, pero esas posibilidades simplemente son algo de especulación, porque nadie sabe qué le pasaba a Pablo exactamente, cuál era esa estaca, espina o aguijón que estaba en su vida. El mensaje era algo definido, el mensaje era algo puntual, el mensaje era algo que el Señor necesitaba que trabajara en Pablo. Y tal vez tú no te has dado cuenta de que hay mensajeros de Satanás que están haciendo algo puntual, algo definido, que el Señor está permitiendo que pasen en tu vida, en este momento, ya sea de manera temporal o de manera definitiva en tu vida, para que no te salgas del camino del Señor. Amén. Tenemos que aprender a mirar y a revisar nuestra vida y a revisar nuestra parte espiritual y a revisar aún nuestra condición física, para saber por qué, y material, para saber por qué a veces el Señor no contesta la oración, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿cierto? Pero Job 2, 6 al 8 va a leer la otra parte de Job, donde dice, y el Señor le dijo a Satanás, Él está en tu mano, pero respeta su vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla, y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado en las cenizas. Amén. Hasta allá llegó a tocar, no iba a morir, pero llegó a tocar su salud. O sea, el poder del permiso de Satanás puede llegar a tocar nuestra salud en un momento dado. Puede llegar a tocar nuestras cosas materiales en un momento dado. O puede llegar a tocar nuestra humanidad, nuestra dignidad en un momento dado, como estaba pasando con Pablo. ¿Por qué el Señor permite las cosas? Y vamos a encontrar una respuesta a muchas cosas que puedan estar pasando en nuestra vida. ¿Por qué el Señor permite que me hieran de la manera que me hieren? Porque el Señor permite que me pasen cosas que supuestamente yo no debería sufrir ni debería pasar. Y es que simplemente la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y obra para bien. Así sea un ataque con un mensajero de Satanás. Así sea algo que nosotros no esperamos y no comprendamos. Pablo no entendía, y creo que nunca lo entendió, pero lo aceptó de esa manera. Amén. Abofetear significa que le causaba dolor y que le causaba molestia, que se veía afligido, que afectaba su trabajo, porque aquel que está afligido físicamente, como estuvo afligido Job, por ejemplo, con su enfermedad, se veía afectado en su desempeño y en su forma de pensar y demás. A Job, afortunadamente, la cosa fue, dicen que por 40 días, lo que ocurrió con Job. Pero con Pablo era algo permanente. El Señor lo quería tener ahí porque conocía perfectamente la debilidad que tenía Pablo y cómo asumió Pablo esas cosas. Dice Pablo, y he orado 3 veces para que el Señor me quite esta espina, este aguijón, esta estaca. He orado para que el Señor me haga libre de ese mensajero, ¿sí? Sin medir que si lo hace libre podía llegar a salirse del camino del Señor. Pablo no comprendía todavía que si le quitaban el aguijón, ¿sí?, podían enaltecerse, a pesar de que el Señor se lo había revelado. Y sin saber, sin entenderlo, le seguía orando al Señor, quítame este aguijón, quítame esta estaca. O sea, era algo que le dolía, algo que lo mantenía a raya, ¿sí? Y el Señor ha dicho, yo no te lo voy a quitar porque te me enalteces, te lo coloqué para que no te enorgullezcas. Tú puedes haber orado muchas veces por cosas que te están pasando y no ver la respuesta de Dios como tú quieres verla. Pablo duró con su aguijón toda la vida
y tal vez tengamos que vivir con nuestro aguijón, nuestra estaca toda la vida, simplemente porque el Señor sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Amén. Efesios 6, del 19 al 20 dice: oren también por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Y está allí hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: quíteme el temor también. Y sabemos que Pablo empezó a hablar y hablaba y podía desempeñarse en su labor, ¿sí? Porque le fue quitado el temor. El temor existía, pero le fue dado la elocuencia que necesitaba para hablar, para escribir las cartas y hablarle a las iglesias. Pero lo que tenía que ver con el aguijón, ahí seguía. Pablo oraba, y oró, y volvió a orar. Y cuando fue, por fin, a la tercera vez, dice que obtuvo una respuesta. No la que él esperaba, dice que me quiten el aguijón. Que me quiten este problemita que me tiene así, que me frustra, que no me deja mover, que me duele, que trabaja en mi vida. Y obtuvo una respuesta que no era la que esperaba, porque el Señor le dijo: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Te basta mi gracia. Ahora, pensemos en lo que hemos estado pensando mientras hemos estado hablando. Si ya identificaste, ¿sí?, algo que el Señor te pueda estar diciendo: tienes un problema, tienes una debilidad ahí, y te voy a poner un aguijón para eso. ¿Tú crees que la gracia del Señor es suficiente para pasar por encima de ese aguijón, de esa escasez, de esa enfermedad, de ese dolor que te tiene ahí, que no te deja avanzar y que llevas años y años esperando que pase, pero que sigue ahí? ¿Es suficiente la gracia de Dios para decir: yo me voy a aguantar esta situación y voy a seguir adelante como siguió Pablo? La gracia de Dios hay que comprenderla. Y decimos que el Señor, cuando estuvo en la cena, el Señor, que vamos a celebrar la cena ahora más adelante, dijo que entrábamos en esta nueva tiempo, ¿cierto? Y íbamos a estar bajo su gracia. Y hablamos que la gracia es ¿qué? Un favor no merecido, un don no merecido, un regalo no merecido. Pensé que todos se lo sabían y que iban a contestar todos en coro. Y es lo que nos enseñaron. Todos sabemos que la gracia es un favor no merecido, un don, que es lo mismo que un favor, o un regalo, que es lo mismo que un favor. Es decir, no podemos ni comprarla, ni adquirirla de otra manera. Es un regalo. ¿Sí? Los regalos pues no se compran, no se paga por ellos. Es un regalo que Dios nos da. Pero ¿qué tiene que ver la gracia con este momento de Pablo? Porque el Señor le dice: bástate mi gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Ya sabemos qué es, ¿cierto? Pero ¿cómo obra la gracia sobre nosotros? ¿Cómo obraba la gracia para que Pablo dijera: ok, listo, me lo aguanto entonces porque me es suficiente tu gracia? Y tal vez si comprendemos lo que es la gracia de Dios, podemos comprender que podemos pasar nuestra vida con esas situaciones que nos marcan y que no pasan y que no pasan y que no pasan. Y nos quedamos sufriendo por ellas porque no entendemos que aún en medio de esa dificultad estamos bajo la gracia del Señor. Amén. ¿Qué es la gracia entonces? Y nos ponemos a pensar, entonces uno como cristiano dice: la gracia es salvación. Porque el Señor vino y esa gracia nos da la salvación, nos da el perdón de los pecados. Sí, pero ¿qué tiene que ver con Pablo? Pablo ya era salvo. Pablo tenía un problema serio, o sea, algo le estaba doliendo, algo lo tenía afligido. Y se aguantaba el dolor por gracia, pero por la salvación ya había sido perdonado sus pecados, ya había sido salvo, porque ya reconocía a Jesús como su Señor y Salvador, había sido transformado, tenía una comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo obraba la gracia en Pablo para que él se diera cuenta de lo que estaba pasando y decir: perfecto, me aguanto mi sufrimiento porque comprendo la gracia de Dios? La gracia se manifiesta, ¿sí? A través de la salvación se manifiesta a través de la gracia. Pero la gracia es el poder que tiene el Señor para comprender que podemos abandonarnos a Él. Eso es gracia. Cuando yo entiendo por la gracia, entiendo que la salvación me llega por gracia, le entrego mi vida al Señor para que sea salvo por esa gracia. Y esa gracia, ese poder de Dios que actúa sobre mí, ¿sí?,
me va a llevar a reconocer que Él es el Señor y Salvador de mi vida, me va a llegar a reconocer que fui un pecador, pero que ya voy a proponerme no serlo, me va a llegar a moldear de tal manera que tengo que dejar quién soy y aceptar quién soy delante del Señor. Entonces la gracia es una manifestación del poder que el Señor tiene para actuar sobre mi vida. Eso es la gracia. Y así cuando yo reconozco que el Señor tiene poder para darme o quitarme una aflicción o una situación y veo que no me la quita, entiendo que por gracia hay cosas que me está dando que pesan más que aquello que yo estoy pidiendo que me quiten. Y eso fue lo que ocurrió con Pablo. Pablo comprendió que era más la obra que Dios hacía en él para compartir el Evangelio, compartirle a los gentiles, compartirle a las iglesias y ser usado como un instrumento del Señor para bendición de todo el pueblo cristiano, que ese dolor que estaba pasando, que esa situación que estaba pasando. Porque a la hora de quitarle la estaca, el aguijón con la espina, se iba a enorgullecer, y si se enorgullecía, la palabra dice que el Señor lo miraría de lejos, es decir, le iba a quitar su ministerio. Y entonces Pablo entendió, la gracia del Señor me tiene haciendo lo que yo quiero hacer, lo que quiero cumplir, el propósito que tengo, y no me importa que me tenga que poner a sufrir por un lado, porque lo que me da por el otro lado es más grande que mi sufrimiento. ¿Comprendemos la gracia del Señor? ¿Comprendemos lo que está haciendo el Señor con nuestras vidas tal vez? ¿Sí? ¿Cuántos están orando por sus hijos que el Señor, que vengan a Cristo, que vengan a Cristo, que vengan a Cristo? Y el Señor nada que responde. Podemos mirarlo desde otra perspectiva hoy y saber que puede ser algo que el Señor esté haciendo porque está trabajando en mí o está trabajando en ellos de alguna manera. Amén. Cuando logramos entender todo eso, entonces yo logro entender por qué Pablo dijo, porque en eso me complazco en mis pruebas. Comprendiendo la gracia del Señor, puedo complacerme en las pruebas que el Señor me coloca. Amén, iglesia. Qué difícil de aceptar eso, ¿sí? El Señor dice que tenemos que estar gozosos en todo tiempo. Y cuando hablamos de gozo en todo tiempo significa gozo en tiempos de aflicción y en tiempos buenos. Pero para nosotros es muy difícil estar gozosos en medio de la aflicción. Sin embargo, Pablo, cuando entendió lo que era la gracia, ¿sí?, dijo, yo me gozo en todo tiempo. Acepto con gratitud las pruebas que el Señor me coloca porque sé que estoy bajo la gracia del Señor. Tengo un aguijón, esa es la prueba. Y podemos tener otros aguijones, podemos tener varios aguijones, estacas, espinas, como la quiera llamar de acuerdo al tamaño de su aflicción. Pero todas están bajo la gracia del Señor. Es más, puede ser un producto de mi carne, ¿sí?, de mi alma, o puede ser un personaje, un mensaje que lleva Satanás, que trae Satanás a mi vida, y tengo que aceptarlo por gracia. Hay respuestas que estamos pidiéndole a Dios a situaciones que no nos agradan en nuestra vida y que tal vez es mejor no pedírselas, porque si las pedimos nos va a dañar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Amén. Mira, si tienes un problema económico, ponlo en manos de Dios. Yo no te digo que no, ¿sí?, pero si no se te resuelve, dale gracias a Dios, porque por algo no se te ha resuelto. Poniéndolo en los términos que más usamos del Señor, ¿sí?, que es salud, dinero, y me falta el amor, pero ahí no me voy a meter. Comprendamos que el Señor tiene potestad sobre nuestra vida. Y comprendamos que nuestra vida no es, en este mundo pasaremos aflicciones, no es un jardín de rosas, o si es, tiene muchas espinas también. Y que el Señor nos advirtió, van a pasar aflicciones. Pero la victoria del Señor puede no estar en responderte tu aflicción, sino en que reconozcas, ¿sí?, que te ha dado cosas más grandes que la aflicción que puedas tener. Algunos están pensando en la suegra, no es necesario. A través de su palabra y a través de la vida de Pablo, yo miraba esto y decía, hombre, Pablo se aguantó esta situación, porque es que la palabra que utiliza ahí en la NBLA, en la Nueva Biblia de las Américas, es abofetear. Una bofeteada permanente en su vida,
porque comprendió la gracia del Señor. Y nosotros debemos aprender a comprender esa gracia en nuestras situaciones en las que estamos. ¿El Señor va a responder todas nuestras oraciones? Sí, pero no a la manera nuestra, sino a la manera de Él. Y lo que te cause un dolor, de pronto te puede estar trayendo una victoria, por otro lado, más grande que soportar ese dolor, que fue lo que le ocurrió básicamente a Pablo. Aceptar con gozo las pruebas es algo que cuando comprendemos la obra de Dios en nuestras vidas lo hacemos. Yo a pocos escucho decir, gracias a Dios, no he podido pagar el arriendo. Pero tendríamos que hacerlo así, y lo aprendí yo aquí, con revelación. Yo les he contado mi sufrimiento cuando estábamos en el 82 para decir cuándo voy a pagar ese bendito arriendo y se me iba a juntar con el otro, y yo qué voy a hacer, y me angustiaba, y el Señor a la final lo pagaba. No se trata de lo que yo haga, es lo que el Dios quiera hacer, y Él va a responder en todo lo que nos sirve y obra para bien para nosotros, aún en las cosas que aparentemente no obran para bien, aún en lo que aparentemente nos pase un dolor, nos cause una aflicción en nuestra vida. El Señor está ahí en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la tristeza y de la necesidad que queremos tener. Él está ahí y va a hacer que nosotros tengamos y aceptemos nuestra condición, si entendemos la gracia del Señor, porque la gracia no es simplemente una palabra, la gracia es poder de Dios para transformarnos, poder de Dios para aceptar su plan con nosotros, poder de Dios para entender que tenemos que sacrificar cosas de nosotros para cumplir el propósito de Dios. Pablo tuvo que sacrificarse su dolor, lo que era evidente en su vida, para poder cumplir con el propósito de Dios. Y aceptó con gusto, dice, y acepto, me complazco en mi prueba, porque sé que con esta prueba que estoy pasando, puedo cumplir el propósito de Dios. Puedo llegar a ver que soy útil para el Señor, que es lo que tenemos que pensar todos, tenemos que ser útiles para el Señor. No soy cristiano simplemente para que el Señor me bendiga, soy cristiano con un propósito para el cuerpo de Cristo. Y debo moverme de esa manera. Y entonces fue cuando Pablo entendió lo que el Señor le decía y dijo, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy, yo soy fuerte. Esa manera de hablar de Pablo a mí me encanta cuando tengo que ponerme a pensar. Cuando soy débil, fuerte soy. Eso parece una contradicción, ¿cierto? Pero bajo la gracia no es contradicción. En la debilidad de Pablo, en el aguijón de Pablo, en la espina de Pablo, en la estaca de Pablo, ¿sí?, lo hacía fuerte en su ministerio. Esa debilidad que tenía lo hacía fuerte. La debilidad de ser orgulloso y que era trancada a través de la estaca, ¿sí?, lo hacía fuerte en su ministerio. ¿Cuántas debilidades tenemos que nos hacen fuertes a nosotros? A ver, ¿a cuánto les gustaría ir un viernes a la Troja? Aquí los cristianos no van a la Troja, pero se aguantan las ganas. No, ninguno. Vi unas 3 risas que se delataron ya, ¿sí? Se las aguantan. Dominan su carne. Y eso funciona para que den testimonio de que Cristo tiene poder sobre sus vidas. Tienen que sacrificar su gusto, ¿sí?, su carne que los llama, para hacer una obra donde Cristo está enaltecido, donde el Evangelio está funcionando. Y tenemos que, nosotros no somos santos. Si Pablo tenía el orgullo, nosotros tenemos muchas cosas más que tenemos que estar manejando y que tenemos que estar controlando. El Señor hablaba del orgullo de Pablo, de que no se enalteciera, pero si hablamos de nosotros, tenemos muchas más cosas, además del orgullo, que tocan nuestra vida. Tenemos más de una estaca ahí que está trabajando en nosotros y que tenemos que sacrificar para que el nombre de Cristo sea exaltado. Esta carne es débil y esta carne llama, pero podemos dominarla. Y hay una estaca que está permanentemente en nuestra vida para que dominemos nuestra carne, que se llama Jesús. Él es una estaca para nosotros. Su palabra es una estaca para nosotros. No lo hagas, ¿sí? Pero es que quiero. Pero el Señor dice, pero no te conviene.
pero no lo hagas. Entonces tienes que dominarte y sujetarte al Señor para que su nombre, tu propósito, se establezca realmente en tu vida. Y así llegues toda la vida luchando, porque Pablo también lo dice, hay una lucha constante entre el espíritu y la carne, ¿cierto? Para dominarle, para que podamos darle gloria a Dios, porque esa gracia nos hace fuertes en medio de nuestra debilidad. Amén. ¿El orgullo de Pablo era pecado? No. Nunca se llegó a dar. Tal vez antes de Cristo, pero después de Cristo había algo que tenía ese orgullo. Entonces, ¿la intención de lo que había dentro de él era el pecado? No, el pecado era si se manifestaba ese orgullo. Pero el Señor se lo trancó para que no se manifestara ese orgullo. El aguijón es el instrumento del Señor para evitar que podamos llegar a pecar. Si le quitamos el aguijón, Pablo se enorgullece y el orgullo es un pecado. Si el Señor nos quita algunos aguijones, seguramente vamos a llegar al pecado nosotros también. Amén. Voy a leerles a título de información, y eso no pedí que lo pasaran allí, algunas de las teorías que hay para pensar o para llegar a creer cuál era el aguijón de Pablo. Amén. En Gálatas, el señor Pablo dice, les escribo esto en letras grandes. Le dice a la carta de Galacia. Les escribo esto en letras grandes. Es decir, todo el mundo. El problema de Pablo era que tenía una visión muy corta. Era más miope que el pastor de acá. Y entonces, ese era un problema. Pablo tenía problemas de visión porque Pablo decía que escribía en letras grandes. Ese era el aguijón, dicen unos. Otros dicen, ¿cierto? Porque él le habla a los corintios y le dice, estuve con mucho temblor y con mucho temor delante de ustedes para predicarles. Y entonces el aguijón de Pablo era el temor. Era muy temeroso para exponer el evangelio. Entonces Pablo seguramente el aguijón era el temor que tenía, ¿cierto? Pero luego ahora dice que tuvimos una aflicción en Asia, ¿cierto? Queríamos ir así, fuimos afligidos en Asia. Entonces la aflicción de no poder hacer lo que él quería era el aguijón. Él quería pasar por encima del Espíritu Santo. Él quería hacer las cosas por el Espíritu Santo y eso lo afligía y lo ponía triste y se le notaba. Otros dicen que los enemigos que tenía Pablo eran su aguijón, porque él tuvo que pelear contra Alejandro, se llamaba el calderero, y contra otras personas que le querían dañar el ministerio, que hablaban más de él, ¿cierto? Y entonces cuando ustedes tienen una persona que está detrás de ustedes, que les daña el camino, es un aguijón de esos que se complacen. Entonces dicen, no, el aguijón de Pablo era esa gente que no lo quería, y entonces le dañaba el ministerio, lo contradecía, le decían que era un cobarde, que no sabía expresarse, que no hablaba como escribía, que escribía muy bonito pero hablaba muy feo. Entonces piensan que ese era el aguijón. Y otra parte donde Pablo dice, y habla de esa lucha, dice que él tiene una lucha constante entre sus miembros, su cuerpo y el pecado. Y entonces dicen que esa lucha constante era algo que tenía Pablo, que lo llamaba a pecar, pero que él controlaba y todo el tiempo estaba en esa lucha a través de ese aguijón. Entonces miramos que las mismas cartas nos revelan muchas debilidades de Pablo, pero no sabemos cuál era el aguijón realmente. Y nosotros podemos tener muchas de esas debilidades de Pablo, que aparecen allí para Pablo, para que las pongamos en nuestro propio contexto. ¿Cuántos temerosos hay para predicar el evangelio? Un montón. Por no decir, ¿y cuántos se dejan dominar de ese temor, perdón? Es la pregunta más bien. ¿Sí? ¿Cuántos no predican porque es que les da miedo? Vergüenza, ¿cierto? Y eso que el Señor dice que ya no tenemos vergüenza, somos sinvergüenzas, todos. Ya nunca más seremos avergonzados, seremos sinvergüenza. Nos da temor. ¿Cuántos tenemos esa lucha entre los miembros de nuestro cuerpo, el llamado de la carne, ¿sí? Y el pecado? ¿Cuántos realmente tenemos una espinita al lado que se llama compañero de trabajo, ¿sí? Familiar, que está ahí puyándonos todo el tiempo y se convierte en una espina para nosotros? ¿Cuántos tenemos problemas físicos? ¿Sí? Porque no vemos, ¿sí? Porque no podemos hacer las cosas, porque nuestra condición física no nos permite hacer cosas. Todos esos son aguijones que tenemos y que tal vez el Señor nos permite. Mire, yo en esta etapa de mi vida
en mi casa, hace 5 años yo hacía muchas cosas físicamente hablando. Y ahorita me pasaba el día trabajando en la casa y me aguantaban las fuerzas y me sentía casi como Rambo en medio de la selva, ¿sí? Ahora no. Ahora es mediodía y se me acabó la batería. ¿Sí? Mediodía y a conectarse de nuevo porque se me acabaron las fuerzas. ¿Sí? ¿Y por qué se me acabaron las fuerzas ahora? Hasta ahora está cuchito ya, no tanto. ¿Sí? No tanto, todavía. Todavía tengo fuerzas para algunas cosas. Pero si yo me cedo y el Señor no controla mi batería, ahí sí puede ser un problema para mi salud. Y entonces el Señor me muestra que yo, después de 4 horas de estar trabajando fuerte físicamente, tengo que parar sí o sí. Porque si me espedo, si me paso de ese periodo, voy a empezar a sentir un malestar físico. Y me expongo a cualquier circunstancia que pueda pasar. Y entonces el Señor me puso un aguijón, 4 horas diarias máximo. No puedes pasar de ahí. Porque es que ya a las 4 horas estoy buscando la hamaca para acostarme. ¿Sí? De verdad se me acaban las fuerzas. Es un trabajo del Señor y tiene que controlarnos para hacer las cosas. Y el Señor te puede estar colocando aguijones y te controla para hacer las cosas que tienes que hacer. A mí no me sirve de nada trabajar 8 horas diarias y quedarme acostado 2 semanas recuperándome. Yo sé que trabajo 4 horas diarias y a las 2 horas estoy bien. Pero si me cedo, no voy a poder cumplir con mis tareas que el Señor me asignó. Y voy a empezar a fallar. Si tú no te das cuenta que Dios te está colocando límites en las cosas que estás haciendo, porque te necesita bien para otras cosas, no te has dado cuenta del propósito de Dios para tu vida. Amén. Puedes llamarlo de diferentes maneras. Puedes decirle, es que yo me quería ir de paseo y no me salió el paseo, porque el Señor no quiere que te vas a pasear ahorita, te necesita en esta situación y este aguijón que tienes ahí, te quitó el sueldo, te quitó la prima, te tocó gastarte la plata que tenías para ir a vacaciones en otra cosa, simplemente porque el Señor te necesita acá y tienes que sacrificar cosas de ti para eso. Amén. ¿Qué podemos hablar de todo esto entonces? ¿Para qué nos sirve todo esto que el Señor nos está hablando y nos está enseñando hoy? ¿Para qué nos sirve comprender este pasaje de Pablo que aparentemente es tan sencillo? Ya Pablo tenía una espina ahí clavada. No, no es tan sencillo, la cosa tiene un trasfondo muy grande. Cuando vemos que Satanás está involucrado, que Dios está involucrado, que la obra el orgullo de Pablo está involucrado, que la obra de Dios está involucrada, podemos comprender que nada en la palabra de Dios es algo que sea que sea suave, que sea para pasar por alto. No hay nada que podamos pasar por alto en la palabra de Dios. ¿Sí? Y si habla de una espina en Pablo, habla de una espina en nuestra condición. Pablo tuvo que aceptar su debilidad. Dijo, sí, yo soy fuerte en mis debilidades. Y tenemos que aceptar nuestras debilidades. Eso nos deja este pasaje. Si Pablo dice que él tuvo debilidades, este hombre que escribió el 80% del Nuevo Testamento tenía debilidades, tenemos que reconocer que tenemos debilidades. Y no nos podemos quedar como estamos, iglesia, porque es que hay quien dice, yo estoy bien espiritualmente. Yo voy a la iglesia cada semana. Eso no te hace cristiano. Y confiamos en que, yo estoy. Además, cuando se me ponen a orar, yo tengo una elocuencia para orar. Eso no te hace cristiano. Tu debilidad es que la palabra no llega a ti para transformar tu vida. Eso es una gran debilidad que tienen las iglesias. La iglesia de Cristo en general, la palabra llega, pero no transforma la vida. La palabra llega, pero seguimos igual. La palabra llega, pero impacta por los 20 minutos que faltan del servicio y cuando salimos se nos olvidó el impacto que tenía en nuestras vidas la palabra que acabamos de escuchar. Esa es una debilidad y Satanás obra en esa debilidad. Pablo reconoció, sí, tengo un problema y el Señor me dijo, si te quito el problema, si te quito lo que te puse, te vas a enorgullecer y se va a acabar tu ministerio. Y tenemos que entender que hay debilidades en hombres como Pablo y hay debilidades en nosotros. ¿Y cómo nos fortalecemos? Por la gracia de Dios. Comprendiendo la gracia de Dios. Comprender lo que es y confiar en la gracia de Dios para nosotros es algo que si el Señor dijo, pobres siempre va a haber. No, pero el Señor dice que somos ricos.
espiritualmente ricos, con una vida que no tienen los demás, eterna. Pero pobres en este mundo siempre va a haber. Y si te tocó, ¿m? Y si nos tocó una de esas condiciones que el Señor dice que siempre van a haber, yo añoro que mi familia tenga oportunidad de conocer a Dios. Pero si son de que el Señor dice claramente que unos van a ser salvos y otros no, y le tocó a alguien de mi familia no ser salvo, tengo que aceptarlo. Su gracia domina sobre mi vida. Y tengo que comprender que tengo que confiar en la gracia de Dios para mí. Porque la gracia de Dios es algo personal, iglesia. El poder que se manifiesta a través de la gracia de Dios es para la persona. Cristo no vino a salvar la iglesia, vino a salvar cada persona que conforma la iglesia. El trato contigo es personal. Tú aceptas a tu Señor como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Yo lo acepto para que sea mi Señor y mi Salvador de mis hijos, de mi mamá. No, es personal. Y entonces la gracia de Dios es personal. Por eso hay personas que no aceptan a Jesús, porque no aceptan su gracia. Para ellos no hay gracia en eso, pero para nosotros sí. Debo evitar el orgullo espiritual, porque aquí no hay orgullosos espirituales. Ninguno. Aquí todos conocemos nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestra falta de oración, nuestra falta de comunión con Dios, nuestra falta de devocional, nuestra falta de venir al templo con asiduidad, o sea, estar continuamente en el templo cada vez que se abra. Aquí no. Aquí todos somos personas totalmente espirituales que no tenemos fallas. Muchos nos creemos orgullosos espirituales. Es suficiente para mí como cristiano ir a la iglesia cada semana. Eso se llama religiosidad. Porque venir a la iglesia no te hace nada, te quita 2 horas de tiempo. Pero venir a esperar que lo que te dé en la iglesia te transforme, eso sí te hace. Pero muchos venimos por cumplirle al Señor y nos sentimos orgullosos de venir a la iglesia. Algunos se sienten orgullosos de decir que son cristianos, aunque su vida no sea testimonio cristiano. Y tenemos que evitar el orgullo espiritual. El Señor le detuvo a Pablo el orgullo espiritual. Porque él mismo dice, la revelación fue tan grande que Pablo decía, me lo merezco. ¿Sí? O sea, solamente a mí me ha dado esa revelación. Solamente él narra en la Biblia que fue al tercer cielo. Dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero fue al tercer cielo. Y eso nadie más le ha pasado, eso me pasó solamente a mí, a Pablo. Bueno, entonces tome su aguijón para que no se crea que usted es especial por eso. Simplemente por gracia le permití ir al tercer cielo. El Señor te llamó por gracia para que seas parte de la familia de Dios. Pero verdaderamente sea un orgullo para ti formar parte de la familia de Dios y actuar en consecuencia de ser parte de la familia de Dios. No te enorgullezcas de venir a la iglesia. No te enorgullezcas de que tú oras todos los días. No te enorgullezcas de que conoces la palabra de Dios, porque eso no es nada. Si te vas a sentir orgulloso de algo, es de tener una comunión con Dios. Por eso les digo, hay muchos que se creen cristianos y están orgullosos de ser cristianos. Porque es que usted mira a la gente de mi empresa, pecadores. ¿Y tú eres un religioso? ¿Porque vienes a la iglesia y porque tienes una Biblia debajo del brazo? Puede ser, amén. Pablo nos enseña que el dolor trabaja con un propósito. Eso es lo que nos enseña Pablo también en esta parte. Ofeteado todos los días, permanente hasta el final de sus días, pero con un propósito que valía la pena. El Señor se clavó en la cruz con mucho dolor porque había un propósito en la cruz. Y tal vez nuestro dolor, el dolor que podamos tener ahora, tiene un propósito y tenemos que aceptarlo de esa manera. Puedes aprender mucho del dolor. Puedes aprender mucho de sentir que tú sientas una necesidad. Porque cuando estamos en dolor y estamos en necesidad, corremos a buscar a Dios. Aprendemos a depender de Él.
Y Pablo dice, aprendí a depender por gracia de Dios y no fijarme en el aguijón que estaba ahí, que estuvo ahí hasta el final de sus días. No nos fijemos tanto en el problema que tenemos, clamémosle a Dios para que lo solucione, pero si no vemos que haya una respuesta, fijémonos en lo más grande que tenemos adelante y que obvia esa parte de ese dolor. Que obvia que tal vez necesitemos algo. Ay, Señor, es que yo quisiera. Puedes querer muchas cosas, pero tal vez hay algo más importante con tu vida que tener lo que tú quieres tener, que ser lo que tú quieres ser, o que se te resuelva lo que tú quieres que se resuelva. Ahora eso no nos da espacio para decir, entonces todo lo que le he pedido al Señor y no me ha respondido es porque el Señor me tiene ahí con el aguijón. ¿Sí? Tenemos que aprender a discernir las cosas. ¿Sí? Porque el Señor también responde oraciones. Porque el Señor también sabe cómo trabaja en nosotros. Y cuando yo le oro al Señor y Él me responde, sé que era necesario que orara. Pero si no te responde, acepta que el Señor tiene un trato especial con aquello que estás pidiendo al Señor. Las oraciones del Señor son sí, no y espera. Y tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y si no llega la respuesta, pues amén, porque tenemos que estar mirando qué está pasando en nuestra vida. Amén. El sufrimiento lo vemos siempre como un castigo, y no siempre el sufrimiento es un castigo, es una bendición. Para Pablo fue una bendición que lo cachetearan todos los días, y todos los días tuviera que darse cuenta de esa situación que padecía. Fue una bendición porque le permitió desarrollar su ministerio. Fue una bendición porque cumplió el propósito de Dios. Entonces no miremos el sufrimiento como un castigo, es que Dios me castigó. A veces, ¿sí? Y el Señor decía, eres sano porque te perdono tus pecados. El pecado trae una consecuencia a veces. Los leprosos muchas veces tenían lepra por sus pecados. Pero no siempre es así. A veces simplemente el Señor coloca ese aguijón de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, para que podamos reconocerlo a Él y podamos vivir dependiendo de Él, porque Él tiene el control de esa parte de nuestra vida también. No sé cuántos habían pensado de esta manera que el Señor nos habla el día de hoy, pero es importante que lo pensemos y que lo pongamos en nuestro corazón. Porque hay cosas que tenemos que revisar de nuestra vida a la luz de la palabra de Dios. Tal vez hoy estés entendiendo por qué esa respuesta no ha llegado. Tal vez estés entendiendo hoy por qué el Señor no te saca de la condición económica que te saca. Mire, aquí hay personas que donde el Señor las bendijera, ya no vuelven a la iglesia. Están ahí, yo conozco mis ovejas. Y hay personas que el Señor les diera bendición y no volvían a la iglesia. Y todo el tiempo están orando para que el Señor las saque adelante. Yo sé que ahí el Señor está orando hasta que sean fieles en lo poco para colocarlas sobre lo mucho. Amén. Y entonces podemos aplicar la palabra y entender y comprender que tengo que trabajar en mí para que la aflicción pase, para que el aguijón se vaya y yo pueda cumplir con el propósito a la manera de Dios y no a mi manera. Y seguramente lo que están escuchando a través de internet también pueden estar recibiendo este mensaje de la manera que el Señor lo quiere expresar el día de hoy. No somos perfectos. El Señor no llama a hombres y mujeres perfectas para la iglesia. Llama a hombres y mujeres pecadores para darles conciencia del pecado para que no pecaran más y estuvieran trabajando en esa situación humana que tenemos todos para buscar la perfección. Que no la vamos a encontrar porque entonces ya estaríamos en cuerpos glorificados. Pero que tenemos que trabajar para llegar a buscar el cuerpo glorificado que Dios tiene para nosotros. Cuando yo entendí esto, estos días que llevo estudiando esta palabra, comprendí que la iglesia tiene que aceptar muchas cosas por las que está pasando. Tenemos que aceptar el mundo en el que vivimos. El gobierno que tenemos tiene un propósito. Las situaciones que estamos viviendo tienen un propósito en nuestra vida. El dolor que nos causa, la incomodidad que nos causan algunas cosas, tienen un propósito en nuestra vida. Y tenemos que mirarlo de esa manera porque la gracia de Dios sigue estando con nosotros.
Incluye la gracia, incluye toda nuestra vida, las situaciones complicadas y las situaciones fáciles y las victorias y los escalones que subimos están bajo la gracia de Dios. Entonces no puedo olvidar y ver la gracia de Dios en las bendiciones, pero en aquello que me va mal, no ver la gracia de Dios porque ahí también está el Señor. Obrando en nosotros y mostrándonos que realmente hay muchas cosas que tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida. Y que si no pudimos trabajarlas porque el Señor nos conoce, aceptemos la situación que tenemos delante de Dios. Pobres siempre va a haber, por eso los digo. El hecho de que tengamos una situación que no es la del vecino o la del hermano que tiene casa, carro y beca, yo apenas tengo la beca, no importa, acéptalo porque es por gracia y es lo que tú necesitas hoy y con lo que el Señor te tiene. A ver si de pronto te quita el aguijón como a Job y te prospera más cuando sepas manejar las cosas. Tenemos una actuación del Señor que permitió en Job y una actuación del Señor que permitió en Pablo. La de Job pasó, la de Pablo duró toda la vida de Pablo. Entonces puedes mirar tu vida para saber si el Señor de pronto te va a decir, porque Él se lo dice a uno, en eso tú no vas a cambiar, así de que te tengo que tener ahí agarradito. ¿Sí? O de pronto te diga, esto es un proceso donde vas a aprender y saldrás de esta para entrar en otra, probablemente otro proceso, pero vas a salir de esta y iremos perfeccionando la vida de cada uno. ¿Quién nos perfecciona a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos perfecciona a nosotros y nos lleva por este camino que tenemos con el Señor. Amén, iglesia, los veo callados. Sí. ¿Entendemos el propósito de este mensaje del Señor el día de hoy? El que no, lo espero en mi oficina esta semana. ¿Sí? Porque sé que no es fácil aceptar lo que el Señor nos habla. Pero es hermoso cuando comprendemos un pasaje donde el Señor nos muestra y nos revela cosas que tal vez no entendíamos, no comprendíamos y que hoy podemos aceptar y poner delante de Él en las situaciones que vivimos. Dios es hermoso para cada uno de nosotros. Nos ama tanto que nos enseña. Dice, ¿quieres saber por qué no te contesto? Mira, ahí te estoy diciendo por qué no te contesto. Ahí te estoy diciendo cómo estoy trabajando en ti. Y ese dolor que tienes por no salir de esa situación es porque si te saco, te me vas a perder. Cuando madures lo suficiente y sepas manejarlo, te lo quito como se lo quité a Job. Amén, iglesia. Pónganse de pie, por favor. Hoy no pueden decir que el Señor dio palo, sino que dio revelación. Amén. A mí me sirvió esto. O sea, llevo trabajando en esta y hay muchísimo más que podíamos dar. Y me estaban diciendo esta mañana, pues coloqué el aguijón de Pablo 2, ¿sí? Versión 2.0 dicen ahora. Pero hay más cosas que organizar, que ver en este pasaje. Lean, mediten, que el Señor tiene más cosas que decirnos. Si lo puedo pasar a otra prédica, será para dentro de 15 días, aunque ya tenía la de casi dentro de 15 días, pero la otra semana va a predicar la pastora. Entonces ella les va a traer el mensaje la próxima semana. Yo entro en el propósito de Dios de descansar la otra semana de la predicación. Amén. Iglesia, pensemos. De verdad, no nos dejemos robar la bendición dentro de 10 minutos que salgamos, porque es palabra de vida para nosotros. Es comprender cómo Dios obra en nuestras vidas y cómo podemos salir a través de eso, de nuestras vidas. Es que yo duré un tiempo de mi vida donde cada año perdía el trabajo. Tal vez por eso me independicé definitivamente, porque entraba a una empresa y el año en la empresa quebraba. O el jefe la vendía o alguna cosa. Y duré como un periodo de 5 o 6 años donde cada año cambiaba, y eso en una hoja de vida no se ve bien. Cada año cambiando trabajo este señor. ¿Sí? Y tal vez por eso fue que a la final resolví trabajar de manera independiente. Pero hoy puedo decir que tal vez ese proceso de mi vida para que trabajara de manera independiente. Y no dependiera de un patrón, sino de este patrón. Y terminara hoy donde estoy terminando hoy. Porque seguramente si hubiera trabajado en una empresa, estaría recibiendo mi pensión y feliz y dichoso trabajando allí nomás. Pero el Señor me condujo por mi vida a través de todas las situaciones para que hoy esté aquí predicando la palabra de Dios. Qué feo que hay alguien que cambie de trabajo cada año. Pero si no es así, no estaría aquí hoy. Comprender ese propósito, hay que verlo de la manera espiritual. Enviudé a mis 23 años, 24 años, con un bebé de 3 meses. Qué feo eso. Pero si no es por eso, hoy no estaría aquí. Los propósitos de Dios se mueven por encima de nosotros.
Y por su gracia tenemos que mirar, revisar y aceptar que lo que puede ser una incomodidad resulta siendo una bendición el día de hoy. Lo que puede ser un dolor muy grande termina siendo una satisfacción muy grande el día de hoy. Amén. Me vine a Barranquilla guiado por el Señor porque el Señor me trajo. Y no me gustaba Barranquilla y ahora no cambio Barranquilla para irme para Bogotá otra vez. No viviría en Bogotá otra vez. Porque hubo un propósito con el Señor de traerme una ciudad que me fastidiaba, porque Barranquilla me fastidiaba, los costeños me fastidiaban. Gracias a Dios sí, el Señor me cambió. Pero soy sincero. ¿Sí? Tengo yerno costeño y nietas costeñas. Por si acaso. ¿Sí? Y el Señor me cambió mi forma de ver las cosas. Eso que era feo, ¿sí? Y me trajo aquí para probarme. Ahora me hizo quedarme aquí hasta el día que Él me diga que tengo que quedarme aquí y disfrutar realmente de la bendición que yo pensé que era una incomodidad. Hay que ver las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Hay que ver las cosas como las vio Pablo, porque en medio de que no me gustaban los costeños me fortalecí para el pastorado y acepté los costeños. Es más, soy cachacosteño, como digo yo. ¿Sí? Porque amo la ciudad donde Dios me puso a trabajar. Y el ministerio que me ha entregado y las personas que me ha entregado. Esto no lo había visto en mi ciudad. Ahora mi ciudad es un poco más caótica, un poquito más caótica que Barranquilla. Y a mí el caos no me gusta. Yo quiero la paz y la tranquilidad de donde me tiene el Señor el día de hoy. Amén, iglesia. Todo obra para bien. Todo obra para bien para los que amamos al Señor. Ese dolor, esa aflicción, esa falta de respuesta a la oración está obrando para bien en tu vida. No te dejes quitar el gozo de tu Señor y permite que seas fuerte en medio de tu debilidad. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias, Señor, hoy, Señor. Gracias porque nos hablas, Señor, porque nos revelas, Señor, porque nos muestras, porque consolidas nuestra vida delante de ti, Señor. Podemos mirarte y mirar nuestra vida y decir, Señor, estás obrando, estás haciendo en nosotros. Y tal vez no has respondido esta oración porque voy a buscar el propósito de por qué no hay una respuesta en esta oración. Voy a buscar el propósito de por qué no he podido ver, Señor, cómo pasa este periodo. Y tal vez me voy a dar cuenta que tu gracia es tan grande, Señor, que es mejor estar en esta situación porque estoy haciendo algo más grande que ese dolor que pueda estar sintiendo, Señor. Pablo nos enseña, Señor, nos muestra la forma en que tú hablas, Señor, que tú obras, Señor, que tú nos comunicas, Señor. Y aceptamos hoy, Señor, la condición, Señor, que tenemos de no escuchar, de no ver una respuesta o verla a la manera tuya, Señor. Porque es bajo tu gracia, Señor, es bajo tu poder, Señor. Es bajo lo que tú obras en nosotros, Señor. Hoy abrimos nuestros ojos a una realidad diferente, Señor. Hay respuestas que no vienen de parte de Dios a nuestras oraciones, Señor. Pablo oraba porque se le quitara el aguijón, Señor, y nunca fue quitado, Señor. Y tal vez hemos orado por algo que nosotros no tenemos que estar orando el día de hoy porque no hemos comprendido que hay algo que está obrando en nuestra vida para beneficio de tu reino, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y la honra por lo que haces en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás.
Amén. Ahora el Señor me recordaba ya para terminar. ¿Sí? ¿Cuántos creen que el Señor nos habla? Bueno, pues ahora me hablaba y me decía, yo he respondido oraciones confiando en que iban a ser recibidas esas respuestas como tenían que recibirse, y pasó lo contrario y se extraviaron las personas. El Señor te ha respondido oraciones, ha bendecido a personas con las respuestas y no obraron como Pablo, sino que se perdieron, como el Señor temía que pudieran hacer. Si de pronto estás en el caso de que el Señor te ha dado respuestas y esas respuestas te ha alejado de Dios y entraste en ese plan diferente que el Señor tenía para ti, puedes regresar todavía. Él está esperándote porque hay una oportunidad más para ti. Amén. ¿Por qué el Señor lo dice? No sé, pero te lo estoy diciendo. Dios ha contestado oraciones y las respuestas a esas oraciones han separado a esa persona de Dios, que no era el propósito. Y hoy el Señor te está diciendo, te estoy esperando de nuevo, porque te fuiste, te aislaste, te separaste, te has enfriado, simplemente porque te di la respuesta y estoy esperando que regreses. Amén, iglesia. Bueno, quedémonos ahí de pie, vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Hoy es nuestro último domingo de mes y vamos a compartir el pan y el vino como el Señor pide que lo hagamos de manera que cada vez que podamos. Y lo hacemos de esta manera porque si lo hacemos de manera continua, que podíamos hacerlo cada semana, perfectamente, se convertiría en un tiempo más de la predicación y no le daríamos la importancia y la relevancia que tiene espiritualmente para nosotros. Amén, iglesia. Antes de tomar la cena, vamos a bendecir el pan y el vino. Vamos a orar para que el Señor perdone nuestras ofensas y estar a cuentas con Él. Amén. Cierra tus ojos. Es entre tú y Él. El Señor, así como el Señor habla, el Señor me estaba diciendo que no hagas esto como religioso. No lo hagas como religión. Hoy está llena la iglesia porque es cena. Y la iglesia va a estar llena todos los domingos porque amamos al Señor. Amén. Cierra tus ojos y revisa tu vida. Señor, tu palabra dice que tú me examinas. Señor, examina mi vida. No quiero ser religioso, Señor, porque el religioso peca, viene y reza y vuelve y lo hace. Pero el verdadero convertido peca, se arrepiente y no lo vuelve a hacer. Señor, yo te pido de corazón, Señor, en esta hora, que cada uno de mis hermanos revise su vida. Señor, nosotros como pastores no somos mejores que ellos, pero Padre, nosotros, Señor, reflexionamos y nos volvemos, Señor, de nuestra maldad, Señor, con un arrepentimiento profundo. Yo te pido en esta hora, Señor, que coloques ese espíritu de arrepentimiento, Señor, sobre tu iglesia. Quita toda religiosidad, Señor. Revisa tus ojos, lo que has mirado, tus oídos, lo que has escuchado, y especialmente tu corazón, lo que has hablado. Porque de allí es donde sale todo lo malo, lo que criticas, lo que juzgas, lo que mides. Recuerda que con la medida que midas serás medido. Y pídele perdón al Señor. Señor, perdónanos. Tu palabra dice, Señor, que si nosotros confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Señor, hoy confieso mi pecado. Dile ahí al Señor, Señor, confieso mi pecado, Señor. Tiene nombre, Señor. Es orgullo, Señor. Es prepotencia, Padre. Es abolengo. Creo que tengo un abolengo más alto que cualquiera, Señor. Padre, estoy enorgullecido de todo lo que tú me has bendecido porque tengo dinero.
Y Señor, no hay nada, absolutamente nada en esta vida que no haya recibido de ti, Señor, porque todo viene de ti, Señor. Perdóname. Perdóname si he mirado lo que no debo mirar. Perdóname, Señor, si he ofendido con mi boca a otra persona. Señor, perdóname, Señor, Padre amado, si he hablado mal, Señor, si he juzgado, si he criticado, Señor. Perdóname de corazón, Señor. Quiero, Señor, verdaderamente tomar la cena con dignidad, Señor. No quiero ser culpable, Señor, cuando llegue delante tuyo de que fui culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Iglesia, como pastores, te pedimos, por favor, si te hemos ofendido, perdónanos de verdad. No guardes calentados, como decimos nosotros. No guardes el calentado por años, por años, por años. Perdónanos si te hemos ofendido. Y nosotros como pastores, iglesia, te perdonamos. Porque no podríamos tomar la cena sin perdonar a otros. Señor, extendemos el perdón, Señor. Extiende el perdón a tu jefe, a tus compañeros de trabajo. Extiende el perdón a cualquier persona que te haya hecho daño, que te haya ofendido, que haya actuado de mala manera contra ti. Pero perdónale, suéltalo para poder tomar la cena. Y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, tan maravilloso, Señor. Gracias porque en nuestra debilidad somos fuertes, Señor. Y hoy venimos, Señor, a humillarnos delante tuyo, Señor, a pedirte perdón, Señor, Padre amado, porque queremos ser una iglesia fuerte, Señor, que sabe que el que manda eres tú, Señor. Gracias, Jesús, porque tú te hiciste débil, Señor. Moriste por nosotros en la cruz. Pero tú eres el más fuerte sentado a la derecha del Padre. Y hoy recordamos ese día maravilloso, Señor, donde tú reuniste a tus amigos, porque ya no los llamabas discípulos, sino amigos, Señor, alrededor de la cena. Y tú partiste el pan, Señor. Tú mismo te partiste por cada uno de nosotros, Señor. Y nosotros no tenemos sino gratitud a ti por poder recordar ese momento, Señor, tan especial. Y Padre, hoy bendecimos el pan que vamos a consumir porque creemos, Señor, que tú, Señor, lo hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, porque ya te llevaste de nosotros la ruina. Gracias, Jesús, porque te llevaste la enfermedad. Gracias, Jesús, porque si tenemos algo de enfermedad, Señor, quizás sea el aguijón, Señor, para no ser prepotente, Señor, porque tú eres lo más maravilloso y el único que vale la pena, Señor. Hoy bendecimos este pan y te damos muchísimas gracias porque es símbolo de lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Sí, Señor, y bendecimos la copa, Señor. La copa que tiene este vino que representa tu sangre, Señor. Era necesario, Señor, ese sacrificio, Señor, para que hoy estuviéramos aquí, Señor. Era necesario para conocer tu gracia, Señor, tu favor, Señor, tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias porque esa sangre, Señor, lavó nuestros pecados, Señor. Pagó el precio que había sobre nosotros, Señor, para darnos libertad, Señor, y para que pudiéramos acceder a la vida eterna, Señor. Hoy comprendemos, Señor, que fuiste el sacrificio, el Cordero perfecto, Señor, el que tenía que ser inmolado, Señor. Esa sangre tenía que ser entregada, Señor, para que cada uno de nosotros pudiera tener acceso a ti, Señor. Así lo reconocemos hoy, así bendecimos, Señor, esta copa que representa esa sangre, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo dice allí en la carta a los Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: